Desde la casa este de la luz, que la sabiduría se abra en aurora sobre nosotros para que veamos las cosas con claridad. Desde la casa norte de la noche, que la sabiduría madure en nosotros para que conozcamos todo desde adentro. Desde la casa oeste de la transformación, que la sabiduría se transforme en la acción correcta para que hagamos lo que haya que hacerse. Desde la casa sur del sol eterno, que la acción correcta nos dé la cosecha para que disfrutemos de los frutos del ser planetario. Desde la casa superior del paraíso, donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros antepasados, que sus bendiciones lleguen hasta nosotros ahora. Desde la casa interior de la Tierra, que el latido del corazón cristal del planeta nos bendiga con sus armonías para que reine la paz en la Tierra. Desde la fuente central de la galaxia, que está en todas partes al mismo tiempo, todo se reconoce como luz de amor mutuo. Ayum Hunapku, Evan Maya Mahu. Ayum Hunapku, Evan Maya Mahu. Ayum Hunapku, Evan Maya Mahu. Sol central de la galaxia, salve y guarde la armonía de la mente y la naturaleza. Soy otro tú. La cultura galáctica es en paz. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. Ajo, saludos a todos los kines planetarios alrededor del mundo, en este ahora infinito. Aquí Ignewen, viento resonante blanco, elefante blanco, Kin 202. Y quiero agradecer por dar las gracias a los organizadores de este evento, por ser canal para que podamos ayudar a recordar el futuro, para anclar la noósfera y transformar a nuestra madre tierra en una bella, bella, bella obra de arte. Quiero dar las gracias también y honrar la vida y el tiempo en esta tierra a José Argüelles Balún Botán por su dedicación, por su ternura y por suprema compasión
y por recordarse como el primer maya galáctico autorrecordado y traer de nuevo la visión del arco iris, y por ayudarnos y entregarnos las herramientas para volver a sintonizar a la Tierra dentro de los ciclos naturales del universo. Agradecer y honrar la vida de Bolonic, Lodin Argüelles, Viento Solar Blanco, Kin 22, por ayudarlo y acompañarlo para sembrar las bases, y honrar y agradecer profundamente la vida de Stephanie South, Kin 185, la Reina Roja, por todo el amor, alegría, fe, inspiración que nos comparte a todos los Kines planetarios y por todo lo que hacen todos los reinos por la humanidad y por la Tierra. Bueno, yo en este día que estamos tratando el tópico del tiempo es arte, voy a estar presentando y explorando un poco el concepto del arte dharma, el arte como expresión de lo absoluto. Y nosotros que estamos sintonizados con la frecuencia 1320 del tiempo natural que propone la ley del universo, que dice que tiempo por energía es arte, entendemos un poco y vivenciamos también el concepto. Entonces me parece bueno preguntarnos qué es el arte, de dónde viene el arte. El arte es algo que hacemos cotidianamente y que nos rodea cotidianamente en todas las cosas. El arte es el patrón básico, creativo del universo, y también podemos entender al arte como un conjunto de códigos que se expresan y que impactan a nuestros sentidos, a nuestros 5 sentidos. El arte también es el puente que une el reino imaginal con el fenomenal. El reino imaginal es el reino del infinito, de la imaginación, del espíritu, del silencio, de la creatividad continua. Es un vacío luminoso que no tiene límites y que siempre está conteniendo potencialidades infinitas, 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 y que trasciende ese reino lo que nosotros experimentamos como tiempo y espacio, como este tiempo y espacio que estamos aquí percibiendo. El arte es la expresión simbólica de ese reino imaginal o espiritual, y es lo que trae el espíritu a esta dimensión de la materia, a esta tercera dimensión. Yo desde joven he tenido alguna afinidad con el arte, y luego al poder profundizar un poco más con la experiencia espiritual me he dado cuenta que he sido llamado por el arte porque me estaba dando una cantidad de experiencia espiritual que era lo que yo estaba buscando, que era lo que anhelaba sentir y cómo sentirme en cada hora. El arte me expandía los límites de mi propia conciencia y me permitía por momentos entrar en otros ahoras, tener comprensiones y sensaciones de otros reinos que por ahí en el constructo actual mundial no podía acceder. Entonces siento que el arte se transforma en una herramienta espiritual, en un canal espiritual de evolución y de conciencia. ¿Qué es arte? Arte es todo lo que hacemos. Cocinar es un arte, criar es un arte, hablar es un arte, relacionarnos es un arte. Pero me parece que el arte primordial es el arte de vivir el aquí y ahora. Y ahí está el concepto de arte dharma, que es un concepto que primero trajo a la tierra Chögyam Trungpa Rinpoche, Kin 37, que era el maestro de José Argüelles, y él hablaba del arte dharma como una norma estética universal, como que el universo responde a un patrón inherente de belleza y de elegancia y de un sentido cósmico de elegancia, un sentido trascendental de arte, y que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida puede ser un reflejo de ese propósito creativo universal. En las culturas originarias vemos que sus expresiones artísticas, culturales, estaban significando una comprensión y una experiencia de unidad con la tierra y con el cosmos. Si nosotros vemos la cultura maya, la cultura egipcia, vemos, y no entendemos cómo, que sus pirámides estaban alineadas a diferentes sistemas de estrellas, primordialmente a Sirio. Vemos sus ceremonias
su forma de vestirse, sus elementos que usaban en su vida cotidiana, todo representando una simbolización sagrada del universo. Esta dimensión sagrada porque nos permite la experiencia de la evolución de nuestra conciencia. Entonces el término arte dharma y la experiencia del arte dharma nos invita a moldear nuestra vida como una obra de arte respondiendo a los patrones míticos universales de la creación. Y es acá donde en los códigos artísticos, sea la música, sea el color, sea la danza, sea lo que sea, se representa fractalmente la totalidad del universo. Nosotros sabemos que en la música hay 7 notas primarias: do, re, mi, fa, sol, la, si. Hay 7 colores básicos y todo eso responde a un orden universal, a un patrón universal que por el sistema de fractalización y de resonancia hace que una energía que es superdimensional y que está muy elevada, a través de la resonancia, que es el sistema de volver a sonar de nuevo, de reverberar la creación, baja hasta este campo donde nuestros sentidos pueden acceder y vibrar con esa información. Si nosotros escuchamos, les voy a demostrar un pequeño sonido. Esto es do, re, mi, fa, sol, la, si. En esta escala de 7 notas están representadas las 7 tonalidades del universo, ¿sí? Y si lo expandemos y utilizamos los 5 semitonos, tenemos 13 tonos que responden a los 13 tonos cósmicos de la creación, desde el propósito hasta la trascendencia. Entonces, contenido dentro de los códigos artísticos está la totalidad del patrón universal y del propósito de la existencia. Nosotros, al entrar en contacto con el arte, estamos entrando en contacto con el espíritu creativo universal, que es el propósito verdadero del universo. Y cuando empezamos a ser conscientes de esto, porque sabemos que la ley del tiempo hace consciente lo inconsciente, pone de manifiesto que la humanidad como especie está acá para transformar a la Tierra en una obra de arte y para transformarse cada uno de nosotros y de nosotras en una obra de arte viviente, porque el mayor arte es el arte vivo, el arte que modifica la biología, que modifica la conciencia en relación a patrones armónicos que están en nuestro medio ambiente. La Tierra tiene un ambiente que es la biosfera, que es el lugar donde la energía cósmica se transforma, que ese es nuestro medio ambiente natural, es el ambiente donde nuestra conciencia interactúa con los elementos primordiales de la creación, sea fuego, viento, tierra, agua, y es impactada a través de nuestros sentidos y modifica el contenido y la cualidad de nuestra conciencia. Entonces, nosotros ahora estamos dando paso al inicio de la noósfera y al anclaje de la cultura galáctica en la Tierra. El anclaje de la cultura galáctica quiere decir que hay una cultura expandiéndose a lo largo y ancho del universo y que el primer estadio es cuando la especie autorreflexiva de un planeta alcanza la unificación de la conciencia en un mismo tiempo y se unifica, se sintetiza su conciencia con la mente y conciencia del planeta y empieza a operar como una fuerza que modifica y que moldea el medio ambiente respondiendo a los patrones artísticos creativos del propósito y del diseño que este planeta tiene para sí mismo. Entonces la humanidad, en este caso la humanidad en este planeta, empieza a interactuar conscientemente como una unidad y una fuerza elemental de una funcionalidad cósmica que empieza a transformar el planeta en base al propósito y el plan original que el planeta tiene para sí mismo y que el Sol tiene para este planeta y este sistema solar y que el Sol central de la galaxia tiene para este sistema solar. Entonces, a través del arte y de la resonancia es aquello que nos permite viajar, que nos permite conectar, armonizar, canalizar. La resonancia es lo que hace que las cosas se mantengan en coherencia
es lo que hace que tus células y tus átomos se mantengan donde están porque mantienen una frecuencia resonante que hace que se encuentren. Y a través de esta resonancia y de los códigos artísticos nosotros comenzamos a trascender nuestra pequeña persona y nuestra identidad etnocéntrica de solo pensar en el planeta Tierra y empezamos a conectar con frecuencias superiores, que es lo que está expresado en los códigos artísticos y primordialmente en los códigos de la ley del tiempo, llámese el sincronario de 13 lunas de 28 días, el Solkin, la permutación de 13 por 20 y el sincronotrón. Entramos en comunicación directa y en resonancia con las frecuencias telepáticas que llegan al planeta desde el Sol central de la galaxia y desde las mentes estelares y los maestros estelares que están operando y asistiendo a la humanidad en este momento de transformación. Entonces, acá el arte Dharma, cuando empezamos a armonizar nuestra vida en resonancia con los patrones de diseño original del universo, empezamos a ser parte activa de la creación, por esto es que se llama la segunda creación. Y en este momento que está pasando la Tierra, todos y todas, artistas, estamos siendo llamados a recordar cuál es nuestra funcionalidad, primero individual y colectiva. En este sentido, el arte se transforma en una gran herramienta de transformación, porque si yo no soy un elemento para consumir, si no soy un elemento para crear, ¿qué es lo que vine a crear? ¿Cuál es el recuerdo que el Gran Espíritu, Hunab-Ku, puso en nosotros y que nosotros respondimos a ese llamado para venir a manifestar y asistir en este momento en este planeta? Entonces, la propuesta, creo, del tiempo arte es de que cada uno y cada una de ustedes pueda volver a conectar con su arquetipo primordial, su arquetipo como una funcionalidad cósmica, y que tenga el coraje y la valentía y la inocencia y el amor y la alegría de crear y manifestar ese arquetipo nuevo en esta Tierra, porque la Tierra está pidiendo algo que todavía no ha sido visto, y este momento de unificación planetaria es algo que todavía no sucedió. Si las culturas antiguas, originarias y nativas de la Tierra vivían instintivamente conectados con el espíritu regente de la Tierra, con el Sol y con el centro de la galaxia, pero debido a la frecuencia del tiempo 1260, que es el catalizador de la conciencia, que nos lleva a unificar a toda la especie y que nos lleva a conectar a toda la especie en este momento, es el momento cuando se empieza a manifestar la verdadera cultura galáctica, una sensibilidad genuinamente galáctica y cósmica, al reconocer que somos ciudadanos inherentes del cosmos, aparte de la Tierra. La Tierra es nuestra casa, la tenemos que cuidar, y como dijo Chogyam Trungpa, no la podemos abandonar hasta que nos hayamos llevado y transformado el último pedazo de basura. Pero también somos habitantes del sistema solar y también somos habitantes de la galaxia. Las herramientas de la ley del tiempo nos ayudan a sintonizar nuestra frecuencia en esas energías. El sistema solar en sí mismo es una gran obra sinfónica que está sonando todo el tiempo. Las órbitas planetarias girando alrededor del Sol, cada órbita mantiene una frecuencia y esa frecuencia se puede expresar como un sonido. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia y se puede expresar como un sonido. Y acá es donde empezamos a ser consciente la reconstrucción del acorde perdido. ¿Qué es lo que está perdido en mí? ¿Qué es lo que tengo que recuperar? ¿Qué es lo que se ha perdido en la humanidad y qué es lo que tenemos que recuperar para poder volver a vivir en un estado de inocencia, de armonía, de creatividad, de alegría y conectar con la suprema compasión que es la base universal de la vida? Entonces, el arte Dharma se transforma en esto, es la expresión de lo absoluto. A través de la práctica de la mente natural podemos sintonizar con la mente cósmica y dejar que lo absoluto se manifieste a través de nosotros. Que podemos ser canales conscientes, medium cósmicos, para la expresión de los patrones originales de la creación que impactan nuestros sentidos y modifican nuestra conciencia, y de esa manera eso se extiende hacia afuera, de nuevo a nuestro medio ambiente, y lo transforma. Yo estoy muy feliz de estar acá y de poder ocupar este lugar, y me siento muy honrado y agradecido, y también estoy muy honrado y agradecido por la vida de cada uno y cada una de ustedes que está escuchando esto en este momento, porque es la mente de la Tierra hablándose a sí misma, y a cada uno de los que está compartiendo su don y su arte, porque todo lo que hacemos es arte, todo, sea el arte de la meditación,
el arte del buen vivir, el arte de construir casas, el arte de sembrar y cosechar huertos, el arte de educar niños, de educarnos a nosotros mismos, el arte de transformarnos, el arte del amor. Vinimos a esta tierra a experimentar y a transformarnos reflejando el don universal de la creación que está sucediendo en cada momento y en cada hora de esta vida y de toda la vida a lo largo y ancho del universo, y poder conectar con esa funcionalidad cósmica como especie y empezar a percibirnos ya fuera de lo que el sistema 1260 propone de que el tiempo es dinero, y empezar a percibirnos con una visión cósmica más elevada que trascienda las limitaciones culturales de este sistema que ha creado, que está destruyendo la Tierra, y que la solución brote y nazca de nuestra imaginación y de nuestro potencial artístico en comunidad, porque las respuestas están flotando y están llegando a nosotros, solo tenemos que afinar nuestros canales para que ese potencial sea en la Tierra, porque todo lo que existe, todo salió de la mente. Incluso esta distorsión de sueño que estamos vivenciando ahora es una creación de la mente. El potencial creativo de la mente es infinito, pero para poder ser un canal puro y limpio de la mente y de la creación, tenemos que hacer un trabajo consciente de autoobservación, autotransformación, autoamor, autoaceptación y de soltar, y de entregarnos de que este es nuestro tiempo. Por alguna extraña razón, cada uno y cada una de nosotros estamos acá y elegimos venir a este planeta respondiendo a un llamado en asistencia para la transformación del karma de este sistema solar, y eso es a través del arte, la creatividad. La respuesta a las situaciones son infinitas, y acá es donde los artistas traemos la solución, en el sentido de que experimentamos en nuestro propio ser. El artista es un científico que experimenta dentro de los límites de su propia conciencia y de su propio cuerpo, y lo que encuentra y lo que transforma y lo que realiza en sí mismo se expresa como una obra de arte. El arte es un símbolo que expresa algo que está más allá, y mientras más puro y limpio sea el canal, más fácil va a ser llegar a entrar a esa resonancia, va a comunicar de una forma más clara, más pura y más precisa. Y nosotros vinimos a hacer una obra de arte maravillosa, espléndida, que es transformar a nuestra tierra en una obra de arte. Y sí es posible, y hay un montón de mentes y voluntades y espíritus en este planeta que están deseosos de transformar a esta tierra en una obra de arte armónica y elegante. Y hay mucha gente trabajando para esto, aunque no salgan los diarios ni en los medios de comunicación. Hay muchas voluntades humanas juntas operando para que esto sea así, y es necesario que soltemos lo viejo, que nos atrevamos y que recordemos el sueño, porque el tiempo es una subuya, es un 8 que representa el infinito, donde la hora es el centro. En este centro de la hora tenemos conexión directa con el pasado y con el futuro. Siempre, o no siempre, pero mucho se habla de conectar con las vidas pasadas, de sanar, de limpiar, pero también podemos recordar el futuro, porque el tiempo es un 8 infinito, es una subuya donde una hora contiene todos los ahoras. Entonces, si a través de mi resonancia atraigo desde el futuro la visión más elevada de la Tierra transformada en una obra de arte, de mi vida transformada en una obra de arte, eso entra a este ahora. Indefectiblemente, todas las líneas del tiempo que están paralelas en este multiuniverso se alinean a través de una acción consciente, la voluntad consciente. Entonces, el arte Dharma se transforma en una acción intencional de modificar el futuro, de modificar el presente de la Tierra a través de mi propio trabajo interno, a través de la alegría, de la apertura, de la resonancia, de la creatividad, y al alinear mi biología, mi conciencia, mi mente y mi espíritu a los ciclos y patrones universal de la existencia que existen por siempre. Si nosotros observamos el universo con los telescopios, vamos a quedar maravillados. Si observamos una supernova, vamos a quedar maravillados. Ya con solo mirar el cielo y las estrellas quedamos maravillados. Y si miramos la tierra y el agua y los árboles y el sistema de hongos
y todo lo complejo y mágico que sucede en la biosfera para que la vida suceda, quedamos perplejos. Entonces es momento de volver a centrar nuestra atención en lo primordial y en lo sagrado de la vida para poder hacer de nuestra vida una obra de arte y un canal de la conciencia estelar, cósmica y sagrada para esta Tierra, y así elevar todos juntos la frecuencia vibratoria de este planeta y entrar en ese bello arco iris que todos sentimos y que vemos en el corazón y que estamos ya deseosos de poder manifestarlo. Agradezco mucho a todos y a cada una, agradezco por este espacio, agradezco por todo el arte que me inspiró y que nos inspira, que nos hace conectar con verdades muy profundas, muy simples, que nos transforma y nos toca adentro. Y ahora los voy a invitar a hacer un viaje sonoro. Es la presentación de las notas del sincronotrón del día de hoy. Y el día de hoy hay una particularidad, hoy es Kin 114 y el Kin equivalente de hoy también es 114. Lo poco que sabemos de los Kines equivalentes, en la sonda Arcturus dice que un Kin equivalente es la capacidad de cambiar un tiempo por otro. Entonces por ahí estamos cambiando el tiempo y entrando en esta nueva dimensión de la conciencia, de la experiencia sincrónica, donde vivimos normativamente y cotidianamente el tiempo es arte. Agradezco infinitamente. Amor para todos. Somos uno, In Lak'ech. Somos uno con la tierra y nosotros somos una obra de arte.